Producción de plantas de caña de azúcar libre de patógenos. La caña de azúcar es una especie de reproducción vegetativa que se propaga por estacas. Las enfermedades que afectan a este cultivo pueden ser causadas por hongos, bacterias y virus, como es el caso del raquitismo de la soca y la virosis, que causan disminución del rendimiento y degeneración de la semilla. Los sistemas de propagación y de cosecha son los principales factores que permiten que el material que se encuentra infectado por estas enfermedades se disemine al ser utilizado como material de siembra en nuevos campos. Una de las formas de obtener material libre de patógenos, principalmente de bacterias y virus, es usando la biotecnología, concretamente el cultivo de meristemas y la micropropagación. Mediante el cultivo de tejidos, se puede obtener en corto tiempo una cantidad grande de plantas libres de enfermedades, debidamente certificadas, para utilizarlas en los semilleros básicos de caña de azúcar. Esta técnica también se aplica en los bancos de germoplasma in vitro y en el intercambio de material genético. La Estación Experimental Agraria Donoso del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria viene ejecutando trabajos de investigación en caña de azúcar desde el año 2000, con la finalidad de desarrollar tecnologías que permitan obtener material de propagación certificado y a la vez mejorar el rendimiento de este cultivo, utilizando plantas libres de patógenos destinadas a instalar semilleros básicos y comerciales. La técnica de producción de plantas de caña de azúcar libre de patógenos considera lo siguiente. Selección de plantas madres. Las plantas seleccionadas, de las cuales se obtendrán los explantes, deben ser vigorosas, que no muestren síntomas de enfermedades como roya, carbón, raquitismo de la soca y escaldadura de la hoja, descartando todas aquellas que presentan síntomas de enfermedades. Estas plantas serán mantenidas en un invernadero, que servirá como banco de donantes, de las cuales se extraerá los tallos que serán utilizados en la propagación. Y luego serán chequeadas con kits serológicos específicos para cada enfermedad, usando la técnica de ELISA para detectar virus y bacterias. Esta misma técnica puede ser utilizada para realizar el control de las microplantas obtenidas a partir de meristemas que se van a propagar en laboratorio y de las plantas que se encuentran en aclimatación en invernadero. Es recomendable el tratamiento térmico para erradicar bacterias sistémicas, inicialmente sumergiendo los tallos en agua caliente a 50 grados centígrados durante 20 minutos o colocando nudos en cámaras de termoterapia. Desinfección del explante. Después del tratamiento de termoterapia, las yemas se cortan y se lavan con abundante agua de caño y jabón. Luego, se enjuagan 3 veces con agua destilada. A continuación, se lleva el material a la cámara de flujo laminar para trabajar en condiciones asépticas, evitando que se contamine. Las yemas se lavan con etanol a 70% durante 30 segundos y luego se sumergen en hipoclorito de sodio al 2% durante 12 minutos. Enseguida, se sumergen bien en agua destilada esterilizada, en autoclave. También se puede utilizar después de esto una solución de ácido ascórbico o ácido cítrico, esterilizada por filtración, para evitar fenolización del tejido, mojando las yemas con esta solución antes de proceder al corte del meristema. Preparación del medio de cultivo. El medio de cultivo a utilizar es el medio Murachin y Skuk modificado. El pH del medio de cultivo
es de 5.6. Se debe agregar sacarosa y agar como solidificante. Para la fase de iniciación, se dispensa en tubos de prueba y para la fase de multiplicación y de enraizamiento, en cajas de polipropileno con tapas, conocidas como magentas, o contenedores circulares de boca ancha, o frascos de vidrio, dispensando 40 a 50 mililitros de medio de cultivo por recipiente. El medio de cultivo dispensado en los tubos y diferentes recipientes se esteriliza en autoclave durante 20 minutos a 121 grados centígrados y 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Fase de iniciación. En esta fase, los meristemas se disectan, es decir, se cortan, utilizando pinzas y bisturí y con la ayuda de un estereoscopio, quitando todos los primordios excepto los primordios que cubren el domo meristemático y que juntos conforman el meristema. Se cortan y se siembran en el medio de cultivo de iniciación, en tubos de prueba de 120 por 15 milímetros o 100 por 25 milímetros. Los tubos se colocan en oscuridad durante 8 días y luego, gradualmente, se incrementa la luminosidad. Cuando se regenera el tejido y se forma una microplanta, al cabo de 30 días aproximadamente, se realiza la siguiente fase. Fase de multiplicación. Las microplantas obtenidas en la fase de iniciación se transfieren a envases conteniendo medio de multiplicación. Pueden ser cajas de polipropileno transparentes, conocidas como magentas, o frascos de vidrio transparente tap aluminio. En magentas se puede colocar 4 a 6 microplantas y en los frascos de acuerdo a la capacidad del mismo. En esta fase se incrementa rápidamente el número de microplantas con cada subcultivo, formando en promedio de 3 a 8 brotes por microplanta en cada subcultivo, aunque en algunos casos hay microplantas que forman de 20 a 30 brotes, pero no es en forma constante. Este índice de multiplicación también depende de la variedad. El periodo de multiplicación dura en promedio 20 días. Luego se separan los brotes y se cortan las hojas para transferirlos a un nuevo medio de multiplicación o a la fase de enraizamiento. Las condiciones de incubación en la cámara son de 25 grados centígrados y 16 horas luz, a una luminosidad de 3000 lux. La disminución de la intensidad de luz retarda el crecimiento y la formación de yemas. Fase de enraizamiento. Para inducir la formación de raíces en las microplantas, se utiliza auxinas y se suprime el uso de citoquininas. Después de la multiplicación, las microplantas se transfieren a medio de cultivo de enraizamiento, colocándolas en magentas o en contenedores circulares de 15 o más centímetros de diámetro, lo que facilita el trabajo. Se colocan un promedio de 20 a 30 microplantas por envase, a mayor densidad que la multiplicación, debido a que en esta fase solo se propicia la formación del sistema radicular y no de yemas laterales. La duración del enraizamiento es de 20 días promedio. En este periodo, las microplantas forman un sistema radicular de 1 centímetro aproximadamente, que les permite adaptarse a condiciones del medio ambiente. Fase de aclimatación y trasplante a semillero. Una vez formado el sistema radicular, se extraen las microplantas de sus envases y se enjuagan las raíces con agua de caño limpia para que no queden restos de agar. Luego se siembran en bandejas usadas generalmente para almacigar, en las cuales se puede utilizar sustrato comercial para almácigo.
Después de trasplantadas, se riegan con una solución de Venomil y Captam. Las plántulas se colocan en ambientes ligeramente sombreados en áreas alejadas del cultivo de caña de azúcar, o pueden ser colocadas en invernaderos para un mayor control. Pero se debe tener en cuenta que hay que mantener la humedad relativa elevada y, de ser posible, contar con un sistema de riego por nebulización para mantener la humedad y asegurar el prendimiento. En la fase de aclimatación, las plantas permanecen por un promedio de 30 días en verano y 45 días en invierno. Concluido este periodo, las plántulas son llevadas al campo donde se establecen los semilleros básicos para incrementar el material que posteriormente serán distribuidos a los semilleros comerciales. Se recomienda trasplantar a 1,50 m entre surco y de 80 centímetros a 1 metro entre plantas. Recordemos que para obtener buenos rendimientos de caña de azúcar, debemos utilizar plantas libres de patógenos para instalar nuestros semilleros. INIA, innovación tecnológica para el agro.